Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Mi nombre es Daniel Lencina, yo soy, escribo en La Izquierda Diario, en la parte de historia, soy parte de la editorial Ediciones IPS. Hoy presentamos este libro, Homenaje a Cataluña, y me acompañan. Bueno, yo soy Estefanía Forciati, soy militante del PTS y en este caso trabajé en la parte de cotejo de la traducción de la versión de inglés a español. Soy estudiante de traductorado de la Universidad de Buenos Aires. Hola, mi nombre es Sergio Sena. Yo vine acá como delegado del equipo de ilustradores. También formaron parte de esa parte del libro Yara Rueda y Fula Torres. Y bueno, como parte de la agrupación Contraimagen del PTS también. Y la otra integrante que fue parte de este libro también es Roxana Cortés, que hoy no pudo estar, que le mandamos un beso grande. Bueno, queríamos comentar un poquito el contexto de este libro. Por ahí George Orwell es un poco más conocido por las novelas 1984 y Rebelión en la Granja, pero justamente este libro se trata más bien de algo que es no ficción, ¿no? Es una crónica que cuenta los días de la revolución en España, en Cataluña puntualmente, ¿sí? Más que nada yo voy a contar un poco un contexto breve, voy a tratar de ser lo más breve que pueda para entender de qué va, ¿sí? El 19 de julio de 1936, por ejemplo, estalla un motín fascista en España y rápidamente unos 20.000 trabajadores aproximadamente salen con armas en la mano a enfrentar ese golpe fascista en todo el país y derrotan al ejército, ¿no? Esto es el equivalente a decir que explota una guerra civil en todo el territorio, o dicho de otra forma, una revolución social, digamos, ¿no? Ahí suceden dos cosas interesantes, digamos. En los lugares donde hay mayor iniciativa obrera, la cadena de mandos del ejército fascista se rompe. Donde hay menos resistencia obrera, el fascismo se va afianzando, digamos, ¿no? Esa dinámica se va dando. Lo que sucede, por ejemplo, con la industria, con los campos, con todo lo que mueve el mundo, digamos, todo rápidamente queda bajo control de la clase trabajadora. Está todo bajo control obrero, desde los cines hasta el transporte público. Los campos, por ejemplo, están colectivizados. Los campesinos pobres, por ejemplo, agarran los títulos de los viejos terratenientes, hacen una montaña, los prenden fuego. La misma suerte corre la Iglesia Católica, ¿no? Las grandes catedrales. Porque bueno, es España, ¿no? Es un país con muchísima tradición de la Iglesia Católica, un fuerte medievalismo, un gran oscurantismo. Y bueno, todo eso fue acumulando, digamos, un odio importante en los sectores oprimidos, los trabajadores y demás. Eh, para que se den una idea, acá pusimos unos datos, pero no sé, había más curas y monjas que estudiantes secundarios, por ejemplo, ¿no? Es un número así muy exagerado, un analfabetismo enorme, digamos, ¿no? Y son todas cuestiones que la revolución se propone, en principio, empezar a resolver, ¿sí? Quería hablar un poquito ahí del gobierno. El gobierno que está en ese momento es un gobierno republicano que lleva unos pocos meses, que se llama Frente Popular. Es una gran coalición de todos los partidos reformistas de la clase obrera, en especial el Partido Comunista, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, con los partidos de la burguesía liberal, digamos, ¿no? Todo ese gran conglomerado forja el gobierno del Frente Popular. Previo al golpe, esta gente ya sabía que el golpe se venía y no avisan nada a la población, de modo que no es una sorpresa para ellos ni para los trabajadores que estaban ya armados, digamos, preparados, ¿no? Estos trabajadores, en su gran mayoría, están agrupados en la CNT-FAI, que es la Central Nacional de Trabajadores, y la Federación Anarquista Ibérica. Es un país con una larga tradición del anarquismo, ¿no? En el movimiento obrero, entonces, bueno, tienen este enorme potencial de organización, de larga tradición y predisposición a la lucha armada, digamos, ¿no? Bueno, acá lo que van a ver en este libro, por ejemplo, hay una cosa interesante que a veces nos pasa, por ejemplo, a los que somos militantes de izquierda, ¿no? Que por ahí nos dicen, ¿por qué se pelea tanto la izquierda? Que esto, que lo otro. Y el autor acá dice que al principio él no entiende por qué hay una guerra de siglas, digamos, ¿no? Y se parece que España de repente tuvo como una fiebre
donde hay siglas por todos lados, el POUM, la FAI, la CNT, esto, lo otro, bueno, las nombras son un montón. Y en ese sentido dice él que no logra entender por qué está esa pelea dentro de la propia izquierda, digamos, o dentro del campo republicano, ¿no? Y demás. Hacia el final del libro, no lo quiero spoilear, pero bueno, él va a sacar la conclusión que dice, bueno, la diferencia entre pertenecer a un grupo de siglas o a otro es la diferencia entre conservar la vida o no, digamos, ¿no? Vamos a ver más adelante por qué razón. En ese sentido yo me aprovecho, ya que estamos en el stand de Ediciones IPS, para recomendar La Victoria Era Posible, que es este amarillito que ven acá, también lo pueden comprar a precio popular. Donde ahí León Trotsky, digamos, profundiza sobre los escritos de la Revolución Española, ¿no? En particular hay un escrito muy completo, muy interesante, uno de los últimos que escribió Trotsky en vida, ¿no? El dirigente de la Revolución Rusa, que se llama Clase, Partido y Dirección, que sintetiza un poco, digamos, las conclusiones o esta discusión más de estrategia, ¿sí? Después, el autor cuenta un episodio que es muy interesante y muy fundamental, digamos, ¿no? Para el devenir, para el desarrollo de la revolución, bueno, más bien para su retraso, ¿no? O su derrota, que es la insurrección de los días de mayo de 1937. ¿Qué pasa en esas jornadas en Cataluña, ¿no? Primero me acuerdo que el autor dice, bueno, qué raro que el 1 de mayo, ¿no? Estamos ya a días de celebrar un nuevo aniversario, no hay ni una marcha, ni una manifestación, ni nada en la ciudad más revolucionaria de Europa Occidental, ¿no? ¿Cuál es la discusión ahí, no? Entonces, bueno, va relatando que entre en Cataluña, en Barcelona en particular, digamos, hay tiroteos por todos lados, lucha de fracciones y demás, y hay un clima un poco raro, ¿no? A los días lo que sucede es que la policía, la guardia de asalto, digamos, el equivalente a la policía, intentan tomar por asalto la central de Telefónica, que era un punto estratégico, digamos, del capitalismo, por donde pasaban todas las comunicaciones del gobierno y que estaba en manos de los obreros anarquistas, ¿no? Armados, obviamente, ¿no? Así que bueno, en esa insurrección, digamos, se levantan barricadas por todos lados. Los trabajadores, luchan en contra de su enemigo, de la policía. Hay avances y retrocesos hasta que la derrota, digamos, es definitiva. Ahí, por ejemplo, hay una cuestión también que es interesante, que bueno, Trotsky lo planteaba como que hay un ángulo de 180 grados entre las direcciones oficiales del movimiento obrero y el accionar de la clase trabajadora, ¿sí? Estos trabajadores lo que hacen es llevar adelante una insurrección obrera, defendiendo las conquistas de la revolución, no solo a pesar, sino en contra de sus propios dirigentes, ¿sí? Hay una anécdota que es muy interesante en ese sentido, que yo la leí de otro historiador, pero se las cuento a ustedes, que uno de los principales dirigentes anarquistas, por radio, en ese momento, bueno, era como el medio de comunicación más masivo que había, llama a los trabajadores a entregar las armas y a, digamos, desistir de la lucha, ¿no? Y en señal de protesta, muchos trabajadores agarran el fusil y disparan contra el aparato de radio en las barricadas, digamos, ¿no? Como rechazando esa indicación. Y ya para ir cerrando esta parte, el autor describe, digamos, cómo se va dando este retroceso de la revolución en torno al rol que juega el estalinismo, ¿sí? Ustedes saben que en ese momento, bueno, Rusia estaba, digamos, gobernada por Stalin mayormente, se había convertido ya en un estado burocrático, obrero, pero burocrático, que hablando en nombre de la revolución empieza a traicionar de a poco todos los intentos revolucionarios, primero en Francia, después en España, ¿no? Y usando esa autoridad de la revolución de octubre de 1917, empieza a traicionar, digamos, esa revolución. Eso por un lado. Por otro lado, apoyan al campo republicano con armas, pero a costa de una subordinación política, ¿no? O sea, te doy las armas y hacen lo que nosotros decimos, digamos, ¿no? Era un poco la dinámica, ¿sí? En ese sentido, digamos, bueno, ahí es cuando al autor le cae un poco la ficha, como diríamos hoy, ¿no? De la importancia de la lucha política, la lucha de estrategias.
y demás, ¿no? Y él cuenta una anécdota que dice que cuando él llega a España los primeros días parecía que no había ningún burgués, ¿no? En la ciudad. Dice, de repente no había un solo monárquico, no había un príncipe, no había ningún burgués industrial. Y resulta que había, pero estaban disfrazados de obreros, ¿no? Estaban vestidos con ropas de trabajadores, con mamelucos, hasta se ponían el pañuelo rojo y negro en el cuello, simulando ser anarquistas, pero en realidad eran burgueses, ¿no? Y él, para escapar de ese lugar, se tiene que vestir o disfrazar de un burgués, digamos, ¿no? O sea, de vestirse lo más bien posible, bueno, afeitarse, y demás para poder escapar de esa reacción. Así que bueno, más que nada, bueno, es una obra que es muy dinámica. Si la leyeron, es muy parecida a 10 días que estremecieron el mundo, que también publicamos a través de nuestra editorial, mismo autor de tapa, tenemos acá, de John Reed. En ese sentido son dos crónicas muy, muy similares porque son en primera persona, en el lugar de los hechos, ¿no? Y muestra muchas cosas de cómo se vive una revolución por dentro, ¿no? ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con la industria, con el campo? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Cómo es una revolución cuando es traicionada desde adentro, por la espalda? ¿No? Ese tipo de cuestiones las van a ir leyendo acá. Y por último, bueno, un libro que nosotros lo recomendamos no solo, bueno, para leer una tarde de domingo, sino también para tomarlo en forma militante, que se pase de mano en mano, que pueda circular por las barriadas, por las facultades, por las escuelas, los terciarios. Puede ser una fuente primaria de enseñanza, de estudio en las instituciones públicas de educación. Yo soy profesor de historia, por eso lo digo. De paso, aportamos un material nuevo. Y más que nada, tómenlo como eso, ¿no? Un poco una invitación a desafiar el escepticismo que hay reinante en esta época, a tomarlo como una invitación a no resignarse, ¿no? Y que un mundo sin opresión y sin explotación es posible, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, agarro el machete yo también. No, yo quería intervenir, pero brevemente, más que nada desde lo que fue mi experiencia al cotejar la traducción de Homenaje a Cataluña. Y bueno, también un poco quizá dejar una reflexión que bueno, me parece muy relevante en el contexto de que venimos de una lucha por la educación pública. El año pasado hubieron tomas de semanas. Bueno, este año la intención es que esa pelea continúe porque todavía hay demandas muy concretas como el salario de los docentes. Bueno, yo soy estudiante, como les contaba antes, de traductorado público en la Universidad de Buenos Aires. Es una carrera que se dicta en la Facultad de Derecho. Arranco por acá, va a parecer que no tiene sentido, pero les juro que estoy yendo hacia un lugar. En el programa de mi carrera hay una materia que cuando uno lee el programa, al principio desencaja mucho, que es Contabilidad, Economía y Finanzas. Desencaja, digo, porque todo el resto de las materias son lenguaje, lingüística, lengua española. Bueno, esta materia en particular, cuando yo me pongo a investigar de dónde sale, tiene un origen en que en la época del auge del neoliberalismo en Argentina, se dieron cuenta de que había una falta de traductores que estuvieran especializados en lo que es finanzas, justamente para poder, no sé, vender fondos de comercio enteros a Estados Unidos. Bueno, necesitaban traductores que estuvieran especializados en eso. Bueno, así también a mí se me ocurre que, por ejemplo, en lo que es el ámbito de la traducción, la medicina es muy importante, el lenguaje médico, y aún así no tenemos una materia específica en la carrera sobre el lenguaje de medicina. Por ejemplo, digo, y sin que me apuren ni nada, puedo decirles que para mí la medicina es más importante que las finanzas. Pero bueno, así como un ejemplo pequeño igual, es como una forma de demostrar cómo las empresas también moldean los programas de lo que estudiamos. Entonces nos hace cuestionarnos, si bien es un ejemplo pequeño de una carrera que en sí es más bien elitista, la de la traducción, no es fácil acceder a aprender un idioma y llegar ahí, pero nada, lo que quiero llegar con esto es que podemos encontrar muchos en nuestras propias carreras ejemplos de cómo las empresas moldean el programa que tenemos de lo que estudiamos. Perdón, ahí va. Y para qué estudiamos, para quiénes estudiamos. Bueno, para mí es mentira esto de ese dicho que dice que los traductores son traidores, así como no opino que los abogados sean todos estafadores, por ejemplo. Pero que sí, responder a eso depende un poco de pensar para qué somos profesionales.
para qué nos estamos educando, para qué estamos haciendo contenido. Nada, nos pensamos como intelectuales, pero hay que pensar también en qué sentido. Bueno, mi perspectiva de la traducción es muy distinta a la que se ofrece quizá en la carrera, que está más dirigida como al mercado privado. Pero además, dentro de la propia experiencia traduciéndolo, cuando nos disponemos con Dani a ver la edición, nos encontramos con que la versión más difundida en español es una que, bueno, si ustedes ponen en Google, no sé, Homenaje a Cataluña, PDF, les sale una edición que tiene 12 capítulos. En esta edición que van a ver acá van a ver que tiene 14. No es que nos los inventamos, que los escribimos nosotros. En otras ediciones también aparecía como apéndice 1 y 2 al final de la novela. Bueno, no es casualidad, porque son justamente los capítulos que relatan lo que decía Dani hace un ratito, las pujas políticas, los partidos políticos, las diferencias de estrategia, que fue centralmente lo que hizo que la revolución termine de una manera u otra, o que podría haber terminado de otra manera. Bueno, acá el libro La victoria era posible un poco lo resume. Pero, bueno, o sea, eso. Esta edición, o sea, con mucho orgullo podemos decir que tiene los 14 capítulos que escribió Orwell en el orden original y además que cuenta con ilustraciones bellísimas de acá los compañeros. Bueno, nada, esto como para ir cerrando, pero para mí tiene que ser lo mínimo esperable de una editorial, de una traducción incluso, que se respete el mensaje original del autor y que llegue de forma completa, ¿no? al lenguaje, sea, bueno, en este caso era el español, pero el lenguaje que sea. Y creo que también a esto nos referimos cuando el año pasado en las calles y este año también gritábamos Universidad de los Trabajadores, que es una universidad que de verdad esté gestionada por trabajadores, que las necesidades sean las de los trabajadores, los estudiantes, y que en base a eso se piensen los programas de estudio y bueno, para qué nos formamos, ¿no? Como profesionales. A mí lo que más me hace ilusión de esta edición de la novela es que, bueno, llega un montón de gente, como decía Dani, y que la puedan leer. A mí me sirvió mucho porque, no sé, en el colegio no te enseñan sobre la Guerra Civil Española. Realmente yo empecé como de cero un poco cuando lo empecé a leer. Y fue realmente emocionante, o sea, me entusiasmó muchísimo. Es una novela que hay que agarrar, que hay que leerla, que espero que les inspire también a interiorizarse más en lo que es la historia de la Revolución Española. Y que, bueno, como le pasó a Orwell, ¿no? En su momento, que decidió abandonar la comodidad de su casa en Inglaterra. Bueno, también un poco capaz algunos se pregunten por qué traducimos un libro de inglés a español cuando todo esto transcurre en España, justamente. O sea, el idioma debería ser el español. Pero en la Guerra Civil Española hubo una banda, un montón de apoyo de otros países, en este caso Inglaterra, pero mucha gente de otros países que fue para allá a combatir también. Es el caso de Orwell. Y bueno, o sea, este mismo estalinismo que persiguió Orwell hasta que el momento en que se va de España, cuando él se da cuenta de que sí importaba, digamos, las siglas que elegía o lo que militaba dentro de las propias trincheras. Nada, es el mismo estalinismo que después hoy nos hace encontrarnos con versiones del libro que tienen 12 capítulos nada más. Entonces, bueno, nada, eso. Creo que es importante que ese fuego que ardió en España en 1936 arda 1.000.000 de veces más en todo el mundo y que conquistemos la vida que nos merecemos. Creo que tenemos todo el potencial. Nada de eso. Muchas gracias. Hola. Bueno, buenas tardes. Yo vine acá a aportar un poco como los ojos de buey del ilustrador o de los ilustradores. Y nada, me parece que leyéndolo está presente todo lo que comentaba Dani, lo que hablaba Steffi también. Pero otra forma por ahí de acercarse al libro, me parece a mí, o una imagen que destacaba era la imagen de Orwell, la figura de él como autor, como artista y como militante. Digo, el libro seguramente tiene peso propio como obra literaria, también como documento histórico, pero no deja de ser también una autobiografía. Digo, entonces, qué sé yo, si acercando, más allá de que la historia de él como personaje es conocida, no es un secreto, sí es un hecho de que es la parte, si se quiere, menos difundida. Entonces vos tenés a la misma persona que escribió en 1984, que debe ser de las distopías más visitadas, más revisitadas
por la industria audiovisual, por el mainstream en general, y al mismo tiempo esa misma persona se peleaba con el frío en las trincheras y con las ratas, y ya iba craneando lo que iba a ser una obra hermosa, y sacaba conclusiones muy profundas, porque digo, todo ese berenjenal de siglas que habla Dani y demás, digo, y todo toda esta discusión política alrededor de, de las fuerzas políticas que intervienen y de la relación de la lucha de clases en la Guerra Civil Española es muy compleja, y él va sacando las conclusiones a medida que va avanzando página a página y día a día y noche a noche en las trincheras, ¿no? Entonces, a mí me parece que un poco leer este libro, digo, si se quiere, es acortar esa distancia que la propia industria de la cultura nos las presenta como fragmentada entre el autor, en este caso un autor militante, y su obra. Hago una salvedad acá porque me van a matar, no digo que siempre haya que leerlo así y que no se pueda separar a la obra del artista y demás. Pero en este caso a mí me parece que es un hecho deliberado, digo. Sé yo, hay ejemplos a montones. Sí, tenés el de Courbet, el de Van Gogh. Courbet formó parte de la Comuna de París, vos decís, el mismo tipo que tiene un pabellón en Orsay enorme, para él solo, murió exiliado en Suiza. ¿Por qué? Bueno, porque se le ocurrió formar parte de la primera experiencia obrera, si se quiere, en tomar las riendas de su propio destino. Bueno, entonces, qué sé yo, leyéndolo como artista, una pregunta que me quedaba girando en el aire, como arriba de la cabeza, era, bueno, ¿cuál es el rol nuestro ahora como artistas? No, de vuelta, no porque estemos ni cerca de lo que pasaba en 1938, o cuando se edita el libro por primera vez, o en 1936, en diciembre de 1936, cuando Orwell decide embarcarse en esa aventura en la que se jugó la vida, sin espolear, se volvió con un tiro, con un agujero en el cuello, chaval. Y entonces, ¿cuál es el rol nuestro o como artistas en la actualidad? Está la frase, otra que la charlábamos también con Dani, con Steffi, digo, la famosa frase de Marx, dice que Marx dice, o lo traducen como el hombre, el ser humano, podemos decir nosotros, tiene la capacidad de forjar su propio destino, pero no lo hace bajo cualquier circunstancia, o no lo hace bajo las circunstancias que elige, sino las que le vienen dadas. Bueno, este libro indudablemente te invita a pensar eso, cuáles son las luchas del presente, cuál es el rol de los artistas, y en ese sentido a nosotros nos gusta citar una frase que nos parece bastante ricotera de Orwell, como para cerrar, que bueno, él cuando se preguntó, o se tuvo que preguntar de qué lado de la mecha estaba, dice: la situación era bastante clara, de un lado la CNT, del otro la policía, tal como está presente en la mente. Pero cuando veo a un obrero de carne y hueso en conflicto con su enemigo natural, el policía, no tengo necesidad de preguntarme de qué lado estoy. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna mención. ¿Sí? ¿Hay algún aporte que haga Orwell acerca del análisis de género en las guerras? Porque la Guerra Civil Española estuvo entre la del 14 y la del 26, y nunca se ve la relación determinante que la Primera Guerra y la Guerra Civil aportaron a la Segunda Guerra. Nunca se ve esta relación, porque esta relación es demasiado reveladora para un historiador como sos vos. Sí, nosotros nos pasó, por ejemplo, cuando lo estábamos editando, que él incluso nombra a su compañera, a su esposa, y yo creo que no encontramos el nombre, ¿no? De la propia compañera. No sabemos, o yo no sé si es porque la cuidaba, digamos, que no quede expuesta a su nombre, o por otra razón. Después él al principio nombra, bueno, que están entrenando los cuarteles Lenin y demás, hay participación femenina, pero nuevamente lo que él relata en las trincheras en las sierras de Alcubierre, que es donde él se desempeña, que además son 6 meses, tampoco es que es, bueno, para la vida de una persona pueden ser poco tiempo, pero en una revolución pasa de todo.
No llega a contar que haya presencia femenina, por lo menos en las trincheras, digamos, ¿no? De alguna forma, eso yo me olvidé de decirlo, este libro también es parte, o es una de las cosas que alimentó el guión de la película Tierra y Libertad, de Ken Loach. Y ahí, tanto en la película como... Bueno, la película muestra bastante que al principio sí, digamos, están en los combates, ¿no? Hombros con hombros, y cuanto más se afianza el estalinismo, la presencia femenina empieza a retroceder, digamos, ¿no? De hecho es línea del estalinismo esa, ¿no? De mandarlas a la cocina. Eso, de hecho, la película lo muestra así, digamos, ¿no? Pero no hay, digamos, acá, o por lo menos no encontramos nosotros esa particularidad puntualmente, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, en el verano leí Mi Guerra de España, de Mica Echeverre, que fue la única capitana mujer, por ejemplo, en toda la Guerra Civil Española, y no encontré tampoco yo que haya, digamos, que estén compuestos de dirección, así en los altos mandos, digamos, en la guerra. Pero hay presencia femenina, sobre todo en los primeros pasos, ¿no? De lo que es la inmediatez después de julio, de las jornadas de julio de 1936. Bueno, quería aprovechar para invitar esta es una sorpresa que teníamos preparada para ustedes, para invitar a decir unas palabras, ¿sí? A Martín Ruta 8, que es nuestro amigo poeta. Él es militante también del Partido de Trabajadores por el Socialismo, y tenía unas palabras ahora preparadas. Nos llegó esto de un amigo de España, que de paso también aprovecho para la ronda de agradecimientos, ¿no? Santiago Lupe, que es un compañero nuestro que está en Barcelona. Él es historiador, es especialista también de la Revolución Española. Dialogamos mucho sobre este libro, sobre el prólogo, también están los agradecimientos. Aprovecho también para agradecer a Sergio Folcheri, que es obrero de Volkswagen, de Córdoba. Él también, yo lo conozco hace muchos años, es otro estudioso de la Revolución Española, sabe una banda. Me pasó algo particular, por ejemplo, cuando estábamos preparando esto, porque yo justo le mando unos mensajes para preguntar algunas precisiones y él me respondió con unas notas de video, como se usan ahora por WhatsApp, y justo estaba exactamente en la tumba de Ascaso y Buenaventura de Urruti, que son los máximos dirigentes del ala izquierda del anarquismo, de esta insurrección de mayo de 1937 que contaba hoy, así que bueno, vaya nuestros agradecimientos también para ellos. Bueno, y acá nos llegó una nota de Diego que dice: hace un tiempo, en una excursión con compañeros de la agrupación, y fuimos a la ruta Orwell, cerca de Zaragoza, que consta de un sector de barricadas de la guerra civil que pertenecían a las columnas del POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista, donde estuvo Orwell, y otras de las nacionales, y fueron reconstruidas como monumento histórico. Allí, mientras nuestro compañero Salvador, que conocen muy bien la Revolución Española, nos contaban varios de los compañeros los principales hechos históricos y cómo fue la guerra en el frente de Aragón, yo aproveché para leer tu hermoso poema, Romance a la Miliciana. El mismo fue escuchado, fue inspirado, bueno, y emocionó con tus bellas palabras a los presentes. Considerá humildemente aquella lectura como un pequeño homenaje a un gran militante como vos, querido Martín. Te mando un abrazo grande y espero verte pronto. Bueno, muchas gracias, camarada. Yo le voy a leer esta poesía que escribí dedicada a una miliciana que combatió con la arma en la mano hasta el último momento. Y a la vez tomo una mujer, una miliciana, para que ella relata todo esto. Romance a la miliciana, masticando aún su rabia, su pecho herido por bala, mas los ojos como avispas cuando baja la montaña, por las tierras fronterizas que hace tiempo son de España, del bastión de Cataluña una mujer emigraba, como el Cid, Marta al destierro, pero con la moral bien alta. Cuenta que un francés galante le habló así a la miliciana, que empuñaba su fusil contra su pecho que sangra. Herida llegáis, señora, con hambre y casi helada. Aceptame pues mi ayuda para bajar la montaña. Sé que luchaste valiente defendiendo vuestra causa, mas los fascistas son fuertes. Aviones tienen y armas
de las mejores del mundo traídas desde Alemania. La mujer lo miró con odio y este le arrojó a la cara: de aquel cobarde, cállate, porque me siento ofendida. No los batieron los moros ni la basura italiana, los que le dejaban haciendo surco en las tierras blandas, ni los fascistas que en el Ebro perdieron valor y fama, ni los viejos generales que en Madrid echaron mala, ni alemanes que en Guernica templo dejaban en llama desde el aire, porque en tierra como siervos disparaban. ¿Quiere usted saber, señor, por qué yo me voy de España? Con mucha rabia lo siento por la traición staliniana. Y esto lo evitaré mientras viva mirando el cielo y las montañas, que por tal lado encontré la sangre, con mucha sangre regada. Nuestro pueblo a pie firme creció en sus palabras, y en tantas meses de lucha sin jurar nos juraban alianza. Más pronto se la olvidaron ya frente a Checoslovaquia y con nuestra pobre gente multiplicar en Francia. También debe saber usted que fue por la traición de Francia, que olvidando su historia cometió tan grave falta. Se llevaron nuestro oro y se negaron a dar las armas, cerrando nuestra frontera de aquí a las cumbres bajas, mientras dejaban entrar fascistas por millares en Málaga y en Sevilla, bien armados nos mataron. Creímos en esos gobiernos, fue nuestra perdición, nuestra falta, que pagamos con la vida las milicias catalanas, que luchando por vosotros, porque los que hoy lo masacran, has de tenerlo presente, te masacrarán mañana. Sé que no fueron los hombres que de Trotsky mandaba, ni aquellos que las barriadas obreras internacional cantaba, mas fue esa cobarde casta de burgueses que gobierna y pronto te van a poner un monarca, seguro que será un déspota o un militar bien canalla. Con rabia mato al destierro, pero con mi frente alta, orgulloso de haber servido en las milicias catalanas, que fue un ejemplo para el mundo. Paro aquí porque la historia es bien larga, pero tenedlo presente que toda traición se paga. Uniendo el cuerpo a la arena, su pecho herido por bala, en sus ojos 2 antorchas, la mano izquierda bien alta, de su pecho rugió un grito: muere el estalinismo, canalla. Cuando aquel cobarde huía, moría la miliciana.